Bases físicas del intercambio gaseoso. Una de las características de los gases es que se van a mover por difusión, de más a menos, y en este movimiento sus partículas van a chocar unas con otras, y así también pues con las paredes del contenedor, las cuales pues van a producir una energía a la que se le denomina presión. Como ya sabemos y lo hemos visto en clases anteriores, por ventilación el aire solo va a llegar hasta el bronquiolo terminal y a partir de ahí se va a mover por difusión. Si queremos aumentar la presión debemos tener en cuenta dos características importantes. En primera, pues es la ley de Boyle y en segunda la concentración. Como vemos en la imagen 2, a la reducción de la capacidad del contenedor, la presión será mayor. Es aquí donde se aplica pues la ley de Boyle. En las concentraciones, a mayor sea la concentración, mayor será la presión. Y por último, otra característica que también es importante es la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. Ley de Dalton. Esta ley nos dice que en una mezcla de gases, cada gas se va a comportar como si fuera el único. Por lo tanto, pues cada uno va a generar su propia presión y a esta presión se le llama presión parcial. Como se puede ver en las imágenes, las partículas de los gases pues se mueven en diferentes direcciones, no tienen un patrón de movimiento en conjunto. Ahora, si hacemos una suma de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de nitrógeno, vamos a obtener a la presión total. Para poder obtener la presión parcial debemos de realizar una regla de 3. Es importante que conozcamos que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. El 79% es representado por el nitrógeno y el 21% es representado por el oxígeno. Los 760 de la presión atmosférica van a representar el 100%. En este ejemplo vamos a realizar la regla de 3 para poder conocer la presión parcial de nitrógeno, la cual nos da un resultado de 600 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y para el oxígeno se hace el mismo procedimiento, la regla de 3, y pues acá la presión parcial de oxígeno es de 160 milímetros de mercurio a nivel del mar. Es importante que mencionemos a nivel del mar porque debemos de recordar siempre que cuando más alto estemos, menor será la presión. En cambio, si estamos en un lugar bajo, la presión será mayor. Esto porque influye la gravedad. Si nuestra presión parcial de oxígeno es baja, este va a tener repercusiones en la respiración. Es porque nosotros vamos a estar perdiendo gradientes y debemos de recordar que para que los gases se muevan ocupan gradientes. Ley de Henry. Aquí nos dice que en la presión la concentración del gas disuelto es inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad. En pocas palabras y para que lo podamos entender mejor, quiere decir que a mayor presión los gases tienden a cambiar a un estado líquido. Por lo tanto, pues en nuestro organismo también los gases se van a encontrar en un estado líquido. Por lo tanto, podríamos decir que si la concentración de gas disuelto aumenta, la presión también va a aumentar. Pero si el coeficiente de solubilidad aumenta, aquí la presión tiende a disminuir. Una aplicación de esta ley es cuando los buzos descienden a bajas profundidades y por lo tanto se van a estar sometidos a más presión. Y como ya sabemos, los gases que están en sus pulmones, como el nitrógeno, pues se van a pasar a un estado líquido, lo que les va a facilitar que ellos entren o pasen la membrana alveolo capilar para poder llegar a la sangre y estar en toda la circulación. Cuando el buzo asciende de manera rápida, pues la presión va a disminuir. Ahora lo que va a hacer que el estado líquido se convierta a gases y por lo tanto en la circulación va a tener moléculas de gases y de nitrógeno, a lo que se le conoce como émbolos o pues se le llama embolia gaseosa, lo que va a causar tromboembolia pulmonar y la muerte. Vamos a revisar una tabla de la composición del aire alveolar y su relación con el aire atmosférico. Como ya sabemos y lo hemos dicho, por ventilación el aire solo va a llegar al bronquiolo terminal, pero para ello pues tuvo que pasar por la vía aérea, donde una de sus funciones es humedecerlo. Por eso se puede observar en el agua como hay un incremento de 0,5% a 6,2%.
En el nitrógeno se puede observar cómo este se diluye de 597 a 563.4. Lo mismo con el oxígeno, se va a diluir de 159 a 149.3. La entrada de aire es por el bronquiolo terminal. Acá el oxígeno entra al 19.67% porque ya está diluido. En el alveolo las características de los gases es muy constante. Primero, el bronquiolo terminal tiene un oxígeno de 149 y el alveolo de 104. Un oxígeno del bronquiolo se mueve al alveolo y por lo tanto su valor se convierte en 148. El gas del alveolo sigue siendo 104 y ese uno del que se había movido pasa para la sangre. Ahora, si se mueven 20, en el bronquiolo van a quedar 128. En el alveolo va a seguir siendo 104 porque el oxígeno solo utiliza de paso al alveolo pero no se queda en él. Entonces el oxígeno del bronquiolo puede llegar hasta 120. En relación al nitrógeno, pues se puede ver que no hay tanta modificación, esto porque pues se va a encontrar en los pulmones. Ahora, en el dióxido de carbono, en la atmósfera es de 0.3, en el alveolo es de 40 y en la expiración este es de 27. Esto es porque el dióxido de carbono va de salida. Ahora, en el oxígeno, cuando nosotros expiramos es de 120. Al llegar a la atmósfera, este se va a enriquecer a 159. Esto pues es gracias a la naturaleza.